Ruta de consulta grupal, tendencias currículo, campos temáticos, pandemia Iberoamérica. De la materia, tradiciones y tendencias curriculares, con la docente Dora Inés Arroyave Giraldo. Integrantes, Mauricio Alejandro Cavid Urango, Cristian Camilo Flores, Pamela Franco García, Mariana Restrepo Villegas, David Santiago Rivera Giraldo. Documento de apoyo, flexibilidad curricular, tensiones en tiempos de pandemia, en educación y pandemia, una visión académica. La autora, Lourdes Margarita Chaibar Nader, es licenciada y maestra en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Arquitectura, entidad de la PCS. Nivel de maestría obtenido el 24 de junio de 2002. Es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación UNAM con el nivel C del PRIDE e investigadora y profesora como formación en el ámbito de la pedagogía, dedicada al campo de la educación superior, en particular a la educación universitaria. En el artículo sobre la flexibilidad curricular, las tensiones en tiempos de pandemia, la autora Chaibar quiere dar a conocer el cómo la pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En cuanto a la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones escolares en gran parte del mundo y obliga a estas a implementar una nueva estrategia por medio de la virtualidad. Y es allí donde se evidenció a gran escala las desigualdades que se presentan en el mundo. Los países de bajos recursos no tenían fácil acceso a la educación virtual. Las comunidades indígenas, las personas que viven en zonas rurales y las personas con bajos ingresos en la ciudad no tuvieron una educación de calidad en gran parte del encierro por la pandemia. Las escuelas y colegios se vieron obligados a crear nuevas estrategias educativas para llegar a la gran mayoría de estudiantes. Esto implicó que los maestros tuvieran que adaptar su currículo tradicional y métodos de enseñanza e implementar las TIC. La flexibilidad del currículo es dar pasos a nuevas opciones de presentación y ejecución. Las competencias y los objetivos generales permanecen. Sin embargo, la manifestación, exposición y representación del producto es una adaptación al perfil y a la aptitud. Es la permisividad en la presentación del conocimiento y se puede observar durante el tiempo de pandemia que hemos sido testigos de cómo la implementación de cursos básicos secundarios se han visto transformados por el uso generalizado de diversas plataformas digitales y medios masivos. En el caso de los niños y jóvenes con síndrome de Down que pasaron por la misma situación de dejar sus aulas y regresar a casa, en su gran mayoría estuvieron en parte favorecidos, ya que desde casa muchos de los familiares optaron por ser capacitados por los docentes con diferentes metodologías y así poderles enseñar de una forma más personalizada pero guiada por las instituciones basados en su proceso. Esta nueva realidad ha obligado a que el sistema educativo presente nuevas rutinas, se enfrente a diferentes retos y cambie, en parte, el modelo de enseñanza que se venía presentando. Es aquí donde se descubrieron diferentes caminos llenos de creatividad y pensamientos innovadores para lograr proveer los contenidos curriculares tradicionales de una forma virtual y adaptada. Desde que entramos a la universidad a estudiar nuestra carrera de educación, se nos ha enseñado y se nos ha repetido durante cada semestre. Todas las personas somos únicas e irrepetibles, por ende, todos necesitamos una educación personalizada, una educación que esté acorde a nuestras necesidades. Ahora bien, en las descripciones de los rasgos de personalidad que se le hacen a los niños que tienen síndrome de Down, señalan que son niños que pueden ser muy agresivos, pero se debe tener muy en claro, si en sus familias y centros educativos se les ayudara a fortalecer sus emociones, ellos aprenderían a canalizarlas y pasan de ser niños agresivos a ser personas muy tranquilas. Señalando lo anterior, la cita nos encamina a pensar y analizar que ahora más que nunca es cuando debemos enfocarnos en lo que se puede hacer por los estudiantes con estas necesidades. Esto dado que un porcentaje alto de instituciones tienen el currículo igual que siempre, y ese debería adaptarse a las necesidades de todos y cada uno de los niños que tienen síndrome de Down o otra necesidad especial educativa,
ya que ellos requieren una educación mejor, una educación que se salga de las estrategias tradicionales y que de cierta forma le aporten en el aprendizaje a ellos. En el crecer de nuestras vidas, nuestros papás y allegados nos han mostrado que todas las personas somos iguales, sea que tengamos condiciones diferentes o discapacidades o síndromes. Sabemos que años atrás se ha sufrido o se sufrió múltiples sucesos no solo de muerte, sino de discriminación y desalojo o abandono a personas que tenían una discapacidad o que sufrían de un síndrome por la falta de conocimiento en esas épocas de que lo que tenían era algo que lo cual se tenía que trabajar, pero seguían siendo personas comunes y corrientes. Es importante ser siempre unos educadores solidarios, no inculcándoles responsabilidades, compromisos y ganas de querer seguir estudiando o querer salir adelante de un modo autónomo, ya que las personas con síndrome de Down sufren episodios de enseñanza, los cuales para ellos son un poco más lentos porque aprenden de una manera diferente, pero esta no nos cohíbe de que el niño con síndrome de Down pueda ser un profesional o un especialista en X gama que quiera ser. Se evidenciaron muchas desigualdades en diferentes partes del mundo en cuanto a la metodología de la educación virtual, ya que se presentaron diferentes dificultades que obstaculizaron dicho proceso, como el de acceso a Internet, el porte de dispositivos electrónicos, el uso adecuado de estos y los problemas que se tenían cuanto a un apoyo familiar, ya que muchos padres no estaban educados para ayudar a sus hijos en los diferentes compromisos que se debían realizar en casa. Para algunas familias que tenían niños con síndrome de Down en su hogar, el proceso es un poco diferente, ya que desde pequeños y para gran parte de la vida, el acompañamiento para esta minoría debe ser fijo y su iniciación para la educación comúnmente empieza desde el hogar y en muchas ocasiones van a los colegios para interactuar con los demás y tener la experiencia educativa allí con una docente encargada. Claro está, basado en el tipo de condición que ellos tengan. Con referencia a la anterior cita, identificamos que es importante generar todo un proceso de reflexión que nos contribuya a generar pautas de cambio en la forma que tenemos de entender y procesar el sentido como tal de la escuela y de la educación, analizando cada una de las tensiones que se produjeron en el entorno educativo con referencia a la pandemia de COVID-19, dentro de las cuales podemos identificar a la desigualdad socioeconómica, la cual dentro del ámbito escolar se vio muy marcada, donde habían estudiantes que frente al confinamiento decretado por el gobierno nacional quedaban prácticamente excluidos y vulnerados de todo ese proceso de enseñanza que se venía desarrollando normalmente en la presencialidad, dado que dentro de sus posibilidades o núcleo familiar no poseían la capacidad económica para poseer equipos e instrumentos necesarios para no haber interrumpido su proceso formativo en pleno confinamiento, o caso contrario, habían estudiantes que poseían condiciones educativas especiales y que requerían otro tipo de enseñanza más adecuado. Adicionalmente, se identifican algunas tensiones que genera un currículo único frente a aquellas condiciones o situaciones que puedan alterar la normalidad en la que nos movemos constantemente. Por ello, se hacen necesarias e indispensables nuevas formas de pensar, generar, transmitir y aplicar el conocimiento en pro del desarrollo integral de los estudiantes. Haciendo referencia sobre la cita anterior, hablamos en los cambios en el entorno global, en los ámbitos laboral y educativo, producto de la pandemia sufrida por todo el planeta. Se implementaron políticas públicas por parte del gobierno nacional, pero que grupos de estudiantes de minoría sufren cierto grado de exclusión, toda vez en las falencias de los recursos tecnológicos para alcanzar efectivamente la implementación de estas políticas. Hacemos referencia también en la cita donde nos habla del sistema educativo y en el ámbito de la política pública. Se habla en otro contexto, que es lo referente a los desvíos que se presentaron
de los dineros proyectados para la ejecución de ciertas obras tecnológicas y hogares menores favorecidos en temas educativos durante la pandemia. Ese tipo de cuestiones generan que minorías como la de niños con síndrome de Down se vean afectados en su contexto general para reducir los niveles de desigualdad educativa que se han especificado. Aunque para nadie es un secreto, cabe dejar en claro que la pandemia dejó secuelas en el aprendizaje de las personas, ya que los métodos que se utilizaron eran en su mayoría tradicionales y poco se llevaron a cabo las TIC. Esto se dio dado a que gran parte de los educadores no tenían un amplio conocimiento en estas, y como ellos, el país entero no estaba preparado para una pandemia, y mucho menos para un confinamiento. Explicado lo anterior, se resalta lo siguiente. Para todos fue difícil en el ámbito de aprendizaje y socialización en el tiempo mencionado. Y así pues, para la minoría elegida por nuestro grupo de trabajo, fue por mucho más complicado. Esta cita nos lleva a realizar una reflexión basada en la minoría y repensarnos cómo se pueden proponer estrategias que se adapten a los niños que tienen síndrome de Down. Con el fin de que no solo se queden en propuestas en el aula, sino que las familias de ellos vean estas como posibilidades para la socialización de sus niños. Dicha situación a nivel mundial nos deja un sentimiento de duda respecto a los principios que creíamos inamovibles, como es el caso de la institución escolar, la cual ha mantenido por mucho tiempo estrategias en cuanto a su funcionamiento que dentro del contexto de la pandemia de COVID-19 y del aislamiento físico que esta pandemia ha impuesto, se evidencian rígidas para dar cumplimiento de su quehacer educativo en cuanto a la formación integral de sus estudiantes, por lo que se trata de valorar la oportunidad generada por la pandemia como tal para pensar de otra forma el sentido de educar y el currículo, para poder establecer y diseñar estrategias u metodologías que atiendan a temas como los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, repensar estrategias didácticas orientadas a la formación de los estudiantes, todo lo anterior desde una base de la flexibilidad curricular, tema oportuno y esencial que le aporta significativamente a la fundamentación del Protecco y como respuesta educativa curricular a la minoría seleccionada, la cual es niños Down en primaria, porque mediante esta se organiza la enseñanza desde la diversidad social, cultural y desde los estilos de aprendizaje de los alumnos, dando a cada uno de estos la oportunidad de alcanzar los objetivos y el aprendizaje significativo independientemente si posee alguna condición especial o no. Debemos tener en cuenta que la flexibilidad curricular es un punto importante que se debe enmarcar en las instituciones educativas y no quedarse simplemente en el nombre, ya que manteniendo los mismos objetivos generales que se pretendan con el currículo, se va a incentivar a los alumnos para que accedan a ella desde la inclusión con la diversidad social de ellos, socializando con las diferentes culturas, etnias, trastornos, etc., y en donde todos y todas tengan la oportunidad de aprender.